Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de educación médica continua y pues vamos a iniciar. Ya es hora, se irán integrando nuestros compañeros conforme vayan llegando. Y bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora Alma Patricia Jacobo Chávez. Ella es médico ginecóloga, trabaja en el Hospital Materno Infantil de Irapuato. Y bueno, ella es también encargada de enseñanza en el hospital materno y viene, el día de hoy nos acompaña porque como parte de su colegio de obstetricia y ginecología, pues nos están apoyando en la sesión. El tema que nos va a dar la doctora es interrupción voluntaria del embarazo y pues vamos a iniciar. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a comenzar con una pregunta que es una pregunta de reto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del término interrupción voluntaria del embarazo? Nada más un par, 3, ok. Es un término que no me van a dejar mentir, que nos genera un poquito de choque, ¿verdad? Que nos genera controversia, que nos genera esa inquietud por buscar y por comentarlo aún entre colegas. Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo es realmente un movimiento que se está viviendo en la actualidad, es un tema vigente porque existe la controversia entre grupos que están más o menos bien organizados de mujeres que están buscando hacer valer sus derechos, ¿verdad? Específicamente sus derechos reproductivos. En ese sentido, el tema nos atrapa como médicos porque nosotros pensamos en que, y de hecho está determinado así, que nadie puede pasar o nadie puede ejercer su derecho pisoteando los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la definición. La definición está tomado de este lineamiento. Se los voy a presentar un poquito más adelante de manera más clara. Por definición, entonces, es la interrupción que significa el ejercicio del derecho de las víctimas de violación sexual, de acuerdo a la Ley General de Víctimas que está escrita aquí, a la NOM 046 de 2005. Entonces, ¿de dónde sale ese lineamiento? Los voy a poner un poquito en contexto. La definición anterior fue de la interrupción voluntaria. Hay otra definición que hace referencia a la interrupción legal del embarazo. Este es conocido como ILE. Es aquella interrupción del embarazo que se realiza sencillamente por la demanda de la mujer, a solicitud de la mujer, en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas de la gestación. Llegó un momento en que solo un lugar de toda la República Mexicana tenía esa oportunidad de practicar el ILE, que es la interrupción legal, que era, ¿sí saben qué ciudad era? La Ciudad de México. Sin embargo, no necesitabas comprobar tu domicilio ahí o haber nacido allí para que se te pudiera practicar una interrupción legal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las bases legales para que se esté propugnando por el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo? Es el principio pro persona, esto es, el principio de derechos humanos reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en interpretar y priorizar la aplicación de la norma o disposición jurídica, la que ustedes quieran, la que ustedes escojan, que proteja a la persona de manera más amplia y garantice los derechos humanos, o bien la que menos restrinja el goce de sus derechos. Entonces, hablando de la interrupción voluntaria del embarazo,
como de otras muchas leyes, existen esto que los abogados llaman jerarquías legales. Esto es, si tenemos una serie de normas y una serie de reglamentos o una serie de leyes, ¿cuál es la que es de más peso para nosotros como ciudadanos o como practicantes de un arte o de una ciencia como es la medicina? Esta aplica para todos. En primer lugar está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero hay una serie de leyes que están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Saben cuáles son? Legal. Las normas, no en realidad. Tienen la misma jerarquía que la Constitución, los tratados internacionales que México ha firmado a nivel de las organizaciones internacionales justamente. Entonces, si nosotros firmamos un tratado adhiriéndonos a una convención internacional o a un tratado internacional, prácticamente el que sea, que es multinacional, nuestras leyes tienen que acoplarse y ajustarse a esos tratados. ¿Por qué creen, dicho sea de paso el comercial, los líos que hay en el tema energético y el tratado que firmó México con Canadá y con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto puede ser susceptible de modificación si no se ajusta a tratados internacionales. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados tienen el mismo nivel de jerarquía legal. Luego siguen leyes generales y federales, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, son dos ejemplos muy buenos, de los cuales también surgen o se originan reglamentos derivados de estas leyes. Y en el punto número 5 están las normas oficiales mexicanas que todos conocemos y que hay un chorro de cosas. Entonces, con fundamento en el artículo 1 constitucional y los tratados internacionales con carácter vinculante y obligatorios para el gobierno y los servidores públicos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyas siglas es CEDAW, en vigor en 1981, y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, suscrita por México en 1998 y publicada en el Diario de la Federación un año después. De allí surge este derecho que están peleando algunos grupos de feministas, con los que podemos o no estar de acuerdo. De la Constitución se derivan las leyes generales. La Ley General de Salud deriva de la Constitución. Reglamenta en su artículo 1 de la Ley General de Salud el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución. Esto es, la Ley General deriva de este artículo. O sea, la Ley General se origina de la Constitución. ¿Ok? Entonces, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En su artículo 3, que en términos de esta ley es materia de salubridad general, en el punto 4, menciona que la atención materno-infantil a la cual se le destina el capítulo 5, atención materno-infantil, en su artículo 61 señala la atención materno-infantil tiene un carácter de prioritario. Es por eso que dentro de los sistemas públicos, público o privado, no es posible, no es dable que uno de nosotros haga una Verónica así con mucha técnica y se deshaga del problema, ¿verdad? Es algo que nos concierne. Entonces, las guías de práctica clínica son elementos de rectoría en la atención médica, cuyo objetivo es establecer justamente eso, una guía, un lineamiento, cuyo objetivo es establecer un referente nacional para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales, basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia que se cuenta, incluso a nivel internacional, a fin de contribuir a la calidad y a la efectividad en la atención médica. Entonces,
En 1993, hace poquito, ¿verdad? ¿Hace cuánto? Casi 20 años, ¿verdad? Menciona la Organización Mundial de la Salud hace 20 años que cualquier acto de violencia basada en el género y que posiblemente resulte en daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos de la mujer, incluyendo amenazas de cometer dichos actos, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada, constituye la violencia obstétrica. Entonces, la violencia obstétrica no está configurada como un delito para todos los estados, ¿ok? No está considerada tampoco en la Ley General de Salud. No sé si se vaya a hacer una modificación en breve o no de ese tema, pero les tengo una mala noticia. La Ley General no incluye la violencia obstétrica a nivel local. Sin embargo, Chiapas, ayúdenme a leer, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con esas definiciones en sus códigos. En sus leyes, el estado de Guanajuato sí establece de manera clara qué es violencia obstétrica. Entonces, volviendo al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. En Guanajuato está escrito en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el estado de Guanajuato, así se llama la normativa, que nos puede sancionar en el momento en el que nosotros infringamos esa regla y cometamos algún detalle relacionado con la atención de la paciente durante el embarazo. ¿Ok? Está publicada en el periódico oficial Fíjense en qué año. En el 2020. Ya estábamos en la pandemia y aún así la publicaron. Entonces, la evidencia epidemiológica muestra que los abortos inseguros generan morbilidad materna extremadamente grave, complicaciones, eventos adversos y muertes evitables con un alto costo. Es complicado hacerlo, es complicado tratar de poner en una balanza qué es lo que hay que hacer para hacer que esto no suceda. Ha habido ocasiones en que las pacientes que están pretendiendo un aborto, que están buscando la oportunidad de abortar, se someten a situaciones realmente críticas, al grado incluso de acudir para que en teoría se les realice un procedimiento y terminar sin útero, estando bien chiquitas, o bien terminar siquiera sin vida, se mueren en el intento de abortar. Entonces, el Estado está tratando de ejercer esa facilidad, de poner sobre la mesa esa oportunidad, con sus lineamientos que se llaman lineamientos o sistema de aborto seguro. Así se llama el lineamiento que contempla todas estas consideraciones. Entonces, cuando el Estado impide, obstaculiza el acceso al aborto seguro, las mujeres, niñas y adolescentes son forzadas a continuar con un embarazo o a buscar servicios de aborto en condiciones que no son seguras para ellas y vulnera su derecho a la salud al no tomar en cuenta el posible daño a la salud física, mental y social. Esto implica que para que todos los abortos que se atienden sean seguros deberán ser oportunos, confiables, utilizar tecnologías disponibles para que la atención sea ambulatoria, esto es, farmacológicas o quirúrgicas, y ahorita las vamos a ver, y que se lleven a cabo por personal capacitado, realizándose en ambientes apropiados, e incluir una consejería sobre procedimientos disponibles y los métodos anticonceptivos, basada en la información científica y respetuosa de los principios de equidad, bueno, ahorita vemos si alcanzamos a ver qué más dice la diapositiva. No discriminación ni libre de estigmas. Pregunta técnica. ¿Ustedes consideran que están capacitados para darle el respaldo a una paciente que quisiera en sus unidades o en sus consultorios solicitar el apoyo para realizar una interrupción voluntaria del embarazo? Doctor, estoy embarazada y no quiero tener al bebé.
Ok, ¿me va a ayudar o no, doctor? Ya me voy. O sea, finalmente es un panorama que tienen que considerar porque es un panorama que cada vez es más cotidiano. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a continuar leyendo y ahorita les voy a contar las aristas de mi experiencia. En estos casos, la atención debe ser brindada de manera inmediata, sin condicionar su prestación al cumplimiento de requisitos previos, como la presentación de una denuncia ante la autoridad ministerial conforme a la Ley General de Víctimas. Fíjense bien. Dice esta ley, la norma 046, que si acude alguien al servicio público o privado a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, con el simple hecho de que ella les diga y mediante una solicitud por escrito les haga saber que ella quiere la interrupción por motivo de violación, nos corresponde darle el inicio a un procedimiento de aborto seguro. ¿Ok? Entonces, ya no va a mediar porque es una pregunta recurrente. Yo soy servidora pública en mis condiciones generales de trabajo. Dice que tengo que avisar al Ministerio Público en el caso de que cualquier evento que se presente en mi servicio pueda ser constitutivo de un delito. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Bueno, en este caso, en donde ella nos está presumiendo, nos está adelantando que tuvo una situación desagradable del tipo de las violaciones y que desea interrumpir su embarazo, sencillamente con que ella lo plasme por escrito tiene que ser suficiente para que nosotros accionemos el que la paciente tenga el servicio de aborto seguro. ¿Ok? Entonces, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, norma oficial mexicana 046, esta de 2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención y la guía de práctica clínica prevención y de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres de 12 a 59 años de edad, con énfasis en violencia sexual. Esta es la plataforma legal que respalda a las mujeres para que nosotros les demos la atención. Entonces, interrupción voluntaria del embarazo, aquí vemos las causas de abortos espontáneos y aquí vemos las causas de abortos en los casos de que se solicite la inducción. Entonces, dentro de este lado, toda vez que no se ve bien, vamos a encontrar el incompleto en evolución, el inevitable y el diferido. Y de este lado vamos a encontrar el IVE, la interrupción voluntaria, la interrupción legal y el ILE, que está también en la Ciudad de México y en Oaxaca. Entonces, el Estado mexicano está obligado a través de sus autoridades competentes, en este caso, la Secretaría de Salud, mediante sus titulares en las 32 entidades federativas, a garantizar el acceso a estos servicios de aborto seguro, en forma y términos que establezca la legislación vigente y aplicable, favoreciendo en todo momento a las mujeres y personas con capacidad de gestar, incluyendo niñas y adolescentes que soliciten dicho servicio, priorizando y eligiendo la norma o interpretación que más nos favorezca. De eso creo que en general no hay duda. Entonces, interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las víctimas de violación sexual, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, esa que ya multimencionamos. El único requisito previo a la prestación del servicio señalado por la norma es la solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste que dicho embarazo es producto de violación. Y en este caso, aquí lo dice, la norma lo dice, para que ustedes estén tranquilos y no corran a investigar cómo van a dar aviso al Ministerio Público de la violación de la chica. No es necesario presentar denuncia ante la autoridad. ¿Ok? En el caso de las menores, también es controvertido, sin embargo, también la protección está en la propia norma. Si la paciente es menor de edad, puede ir acompañada o no de su tutor.
Si la persona está en esta condición y ella dice que quiere abortar y su tutor dice que no, el Estado tiene que protegerla y proveerla del servicio de aborto seguro, viendo o tratando de hacer efectivo el interés superior de la infancia, el interés superior de los niños y de las niñas. Entonces, en la protección de esa menor, tiene razón el menor. Si él dice, yo no lo quiero tener, aunque tenga 12 años, lo que va a suceder es que hay que propiciar que tenga el servicio de aborto seguro. Entonces, existen las causales que están aceptadas en todo el país para la interrupción voluntaria del embarazo. Cabe mencionar que no todos los estados tienen aceptadas todas las causales. Por ejemplo, imprudencial, violación, inseminación artificial no consentida, peligro de muerte, graves daños a la salud de la madre, alteraciones genéticas o congénitas del producto, es esta, causas económicas o sencillamente por la autonomía reproductiva. Entonces, en mi derecho de seguir siendo yo y de no ver mi vida modificada por un embarazo, tengo la libertad en algunos estados como tal de pedir la interrupción voluntaria de este. Hay obligaciones éticas, y esto es discutible, y profesionales del personal de salud sobre cualquier criterio personal. La atención del aborto seguro debe otorgarse, anteponiendo en todo momento el bienestar, la autonomía reproductiva y el cuidado de la salud integral de quien está solicitando ese servicio. ¿Sale? Quiere decir esto que en general no importa si yo creo, si no creo, si me gusta, está escrito en la ley y como tal tiene que ser reconocido. ¿Ok? Yo siempre trato de hacerles una pregunta. A lo mejor no es tan... La respuesta que espero no es tan bella, pero les voy a preguntar de todas maneras. Ustedes van conduciendo y han visto en las esquinas unas franjas de colores, habitualmente es amarillo tránsito. ¿Sí las han visto? ¿Para qué sirven esas líneas? Para que pasen los peatones. Mi derecho como automovilista está limitado por esas rayas, ¿están de acuerdo? Bueno, ¿les gustan las rayas? ¿Les gusta pararse o les gusta pararse hasta adelante? Correcto. Yo estoy preguntando específicamente si nos gusta pararnos detrás de las rayitas. Ok. Hay gente que sí, porque entiende que no todos somos automovilistas todo el tiempo. Hay gente que dice, me voy a poner en sus zapatos, a ver si yo soy peatón y me choca tener que brincar casi el auto. ¿Verdad? Es lo mismo aquí, la ley existe. Y nos guste o no nos guste, la ley está para cumplirse. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando y ahorita les voy a seguir dando malas noticias. Espérenme poco. Entonces, obligaciones éticas y profesionales del personal de salud son esas. Tenemos que hacer valer los derechos de las víctimas, de las pacientes. Entonces, tenemos una definición que también es un punto importante a discutir en relación con ese tema. Es la objeción de conciencia. Esta se define como la expresión pública de un individuo para sustraerse del cumplimiento de un mandato jurídico con base en motivos morales, entendidos en sentido amplio como éticos, filosóficos, políticos o religiosos, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso porque mi conciencia no me lo permite, porque mi religión me lo prohíbe, porque mi credo, etc. ¿Hasta dónde tenemos derecho de hacer de ese ejercicio y manifestarnos en ese sentido? Pasando un poquito por encima de la voluntad de la paciente. Si la paciente quiere interrumpir su embarazo, a ella no le importa si yo soy, qué religión profeso, si soy mormona o si creo o no creo. No le importa, lo que quiere hacer es hacer valer su derecho, ¿verdad? Entonces, ahí entra la controversia. La norma oficial mexicana 046 sí
concede a los médicos y al personal de salud la objeción de conciencia. Sin embargo, al ratito les voy a dar otra mala noticia. Puras malas noticias, pero no me van a volver a invitar. Entonces, la Ley General de Salud establece que el personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia, pero reconoce que no se podrá invocar cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. En caso contrario, se incurrirá a la causal de responsabilidad profesional. ¿Ok? Gracias, doctor. Entonces, creo que ninguno de nosotros en realidad diría, ay, está sangrando un montón esa paciente, pero como está intentando abortar al hijo etcétera, etcétera, no la voy a ayudar. Ay, que se quede. No haríamos eso, ¿me explico? ¿O sí? Está sangrando, está en peligro la vida, tenemos que accionar y resolver. ¿Correcto? Entonces también yo creo que esa cláusula sobra un poquito, pero está escrita. Entonces, tenemos dos variables en relación con el manejo. Hablando específicamente de sistema de aborto seguro o de proporcionar a la paciente aborto seguro, prácticamente son estas dos opciones. A lo mejor si hay algunos colegas que sean contemporáneos míos, van a decir que falta una para realizar un aborto. ¿Cuál se les ocurriría? ¿Cuál? ¿Uno para interrumpir una gestación? ¿No se les ocurre ninguna? La aspiración, aquí la tenemos. Aspiración manual. Pero si no fuera esa, es que en general con aspiración tenemos dos modalidades, una que es aspiración y la otra que es succión. Pero hay una que es más popular todavía, que se sigue utilizando y que está contraindicado, y es el de grado uterino instrumentado. En general, si el sistema de salud cuenta con personas que tengan la habilidad y la capacidad de realizarle grados, está bien, pero este lineamiento técnico en especial menciona que el legrado uterino está en desuso, por eso coloca el tema del manejo farmacológico y de la MEU como las dos únicas opciones para proporcionarle a la paciente aborto seguro. ¿Ok? Vamos un poquito a quedarnos entonces con eso y están aquí. No voy a hacer el esfuerzo porque se aprendan las dosis o porque vean qué medicamentos son o por qué días se van a administrar. ¿Por qué? Porque todo eso es parte del mismo lineamiento técnico, que es el de aborto seguro, publicado en julio de 2020. Allí está escrito. Si alguien tuviera la duda y etcétera, quisiera apoyar a una paciente o guiarla, pueden echar mano de este lineamiento técnico y decirle a la paciente con exactitud qué tiene que hacer. ¿Ok? El siguiente es el dispositivo para realizar una MEU. A lo mejor ya lo conocen todos, ¿verdad? Entonces, este manejo farmacológico, porque así está dividido, está considerado para embarazos del primer trimestre y el MEU también. Entonces, el manejo farmacológico del segundo trimestre está manejado manifiesto también, si se fijan, es una tablita más grande. ¿Ok? Entonces, si es un bebé más grande del primer trimestre, primero es extraerle, ¿correcto? Y después se realiza la revisión de la cavidad o lo que sea pertinente. ¿Cuál es el manejo entonces de la interrupción voluntaria del embarazo en el tercer trimestre? ¿Mande? ¿Quién sabe? Bueno, en general, no sé si se imaginan a un médico obteniendo un feto del tercer trimestre que su mamá no quiere. ¿Imaginan a un pediatra o a un médico que va a recibir un bebé y que no le va a hacer nada habiendo nacido?
Es, en algunos casos sí, pero por ejemplo, tercer trimestre también son 37 semanas, 38. ¿Ya qué? Es viable, pero yo no lo quiero. Yo no quiero que nazca. Fíjense bien, es un tema, por eso es tan controvertido, por eso es un tema que nos choca tanto. Sin embargo, los reglamentos, las leyes ya están escritas, las pacientes existen y las tablas que vieron, estas tablas son de dominio de la población. La población las tiene en internet, están a disposición de la gente y las tabletitas que se utilizan en algunas farmacias se venden sueltas, caras pero sueltas. Entonces, la paciente que no se va a someter al riesgo de abortar es la que no quiere. Las pacientes que quieren abortar eventualmente van a hacerlo. ¿Ok? Y es donde tenemos que poner en la balanza qué vamos a hacer nosotros como médicos, ya no digamos como sistema de salud, como médico. El médico privado acude y la paciente tiene derecho. ¿Sí me explicó? Entonces, es algo que tienen que considerar porque es algo vigente y es algo, creo que es la razón por la que nos invitaron muy gentilmente a platicar con ustedes. Porque es muy importante, la diabetes es muy importantísima, la hipertensión, pero este es un problema actual que de pronto vemos como una papa caliente. ¿Qué voy a hacer? Porque además está la posibilidad de tener la objeción de conciencia, o por lo menos estaba hasta el 7 de septiembre de 2020, en donde el ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo se llama? Arturo Saldívar, ¿qué dijo? La objeción de conciencia queda suspendida a partir de este momento hasta que no se establezcan las leyes claras y puntuales que favorezcan a las pacientes para que los ingratos médicos servidores públicos y encargados de que se lleve a cabo la atención de esas pacientes no esté perfectamente normada. Y yo me preguntaría, ¿y eso para cuándo? Porque además, si hay coleguitas que no son objetores de conciencia, es un tema complicado, porque además, a nivel internacional, Derechos Humanos dice que un feto no es una persona, que un feto no es un individuo sujeto de derecho, es un ente, o sea, lo que sea, eso quiere decir ente, sujeto de tutela. ¿Y quién es quien tutela ese bien? La mamá. Si la mamá dice, yo no quiero tutelar este ente y va para afuera, está en su derecho, independientemente de la edad gestacional que tenga. Solo que si bebé sale del claustro materno y respira, ¿qué cree? Ya es un individuo, ya es sujeto de derecho y en este caso particular es un mexicanito más. Entonces hay que hacer por él, reanimarlo y ver que esté bien, que no se enfríe, etc. Entonces, por eso, en el manejo del tercer trimestre, yo no les puse nada, porque se utiliza gilocaína, digoxina intracardíaca, fetal, y luego se resuelve el evento. ¿Ok? Es un tema que yo les quiero poner sobre la mesa, porque es bien sencillo. Yo creo y declaro que soy una hija de Dios.
mi ideología, lo que yo sé y lo que yo creo, se interpone con el hecho de que yo saque y de que yo interrumpa una vida. Se interpone totalmente. Sin embargo, la paciente tiene derechos. ¿Quién soy yo para decirle que no voy a dejarla ejercer su derecho? ¿Quiénes son ustedes para decirle a la paciente que no puede hacerlo o que no debe? ¿Quién levantaría su mano y diría, yo le voy a decir que no? Es sencillo. Dentro del sistema público hay no objetores de conciencia. Es una obligación de los establecimientos de salud tener ese rubro de personal. ¿Sale? El que no es objetor de conciencia le va a entrar a todo. Es complicado porque estamos igual que ustedes, así consternados y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, es cuestión de ponerlo sobre la mesa. Incluso, yo veo que el lineamiento se traslapa un poquito en los términos y de pronto dice ILE y de pronto dice ILE. Díganle como sea. Legalmente es hasta ciertas semanas y a solicitud de la paciente por casos de violación. La interrupción voluntaria, toda vez que el aborto está despenalizado, fue el año, creo que también fue 2020, por ahí de junio, en que se despenalizó el aborto. Porque para la Suprema Corte de Justicia es importante darle la oportunidad a esa mujer que pudiera ser nuestra hermana, nuestra vecina, nuestra hija, que desea continuar con su vida normal y no tener esa gestación. ¿Quién le va a decir, sabes qué? Yo no te voy a apoyar, yo sé cómo hacerle, yo sé del medicamento, yo lo puedo conseguir, pero yo no te voy a apoyar. Vete a donde sea que te lo vayan a sacar y muérete en el intento. ¿Quién va a hacer eso? Y la otra cara de la moneda es, como gremio, como población, ¿qué estamos haciendo para que la paciente no llegue a ese estado de embarazo no deseado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas estamos educando? ¿A cuántas les estamos hablando para llegar al objetivo de tener 0 embarazos no deseados y 0 interrupciones voluntarias? Como sistema, como pueblo, ¿qué estamos haciendo para educarlas? Ya no digamos que no tengan relaciones, porque además es otro tema. Los embarazos en las adolescentes es muy frecuente, porque además empiezan a los 12 años y ¿qué hacen para cuidarse? ¿O qué hacemos nosotros para cuidarlas, para instruirlas? Porque estamos listos para decirle, eres una pecadora y te va a llevar el chamuco si te lo sacas. Somos muy prestos a hacer juicios. ¿Verdad que sí? Entonces, la sinceridad sin empatía es simplemente crueldad. Desconfía de que manifieste, yo siempre digo lo que quiero, lo que pienso. La verdad debe contemplar siempre la valoración de su posible impacto en el otro. Incluso es una magnífica opción quedarse callado si lo que vas a expresar no es mejor que el silencio. Lo dejo para ustedes, mi contacto. Lo dejo para ustedes sobre la mesa. Es un problema vigente y es un problema que seguramente en breve van a tener que confrontar. Vayan pensando cuál sería su postura, porque yo tenía una idea en relación con mi credo religioso, que no oculto y todo el mundo sabe que lo digo con orgullo. Yo soy cristiana. No tiene nada que ver con la charla ni con la profesión, pero yo les quiero platicar que en mi caso sí fue confrontarme
porque tienes una paciente que tiene a lo mejor 16 años, una edad mental de 3 años, que agredieron sexualmente y que está embarazada. Un sistema, un entramado de su casa, de su familia, que no le va a resolver el problema, que no la va a cuidar hacia adelante. Entonces, por poner sobre la mesa, ¿qué haría yo? Sin juicio y sin esa necesidad de juzgar a nadie, digo, ni a su mamá porque no la cuidó, porque su mamá sí existe, ni al tipo que vino y se acercó con ella. Bueno, ese sí podría yo, si me lo dejan 5 minutos. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer si es mi hermana? ¿Qué voy a hacer si es alguien a quien yo amo? Y literal, va a ser un cambio radical de vida. Y más importante, ¿qué estamos haciendo en realidad para cambiar eso? Para educarlas más, para darles más autoestima, para darles valores espirituales, para darles esa fortaleza para que se defiendan y digan, ¿qué te pasa? Tengo 12 años, déjame en paz. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, sencillamente, bueno, las referencias bibliográficas, y queda de tarea entonces que nos pongamos a pensar. Si nos llega un caso de esos, o si ya les llegó, si ya tuvieron la oportunidad de estar en esa disyuntiva de qué hacer, que bueno, ojalá que hayan tomado la mejor decisión, pero si no, es momento de que piensen qué podemos hacer, y en especial, qué podemos hacer para prevenir. ¿Verdad? Yo les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo sus oídos y quedo sus órdenes. Gracias. Ahí está. Nota del 7 de septiembre del 2020, en donde nos están cancelando. Quedó suspendido desde esa fecha la objeción de conciencia. Lo sé. Es muy variable políticamente y desde el punto de vista jurídico, no es el mejor juzgador de ese país. De hecho, desde el punto de vista personal, para mí se me hace que voy a escuchar en político. Vamos a pagar la grabación. Es medio vendido. Entonces, el señor no tiene el derecho ni laboral, ni moral, ni ético para poner en tela de juicio y trabajo de servicio público. Si él tomó la decisión porque era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es la ley. Si el tipo lo juzgará y la situación del país no está en bollos para decir, sí se hace un aborto, pero esto es para estar haciendo 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas para estar. Lo que yo veo es que el Tribunal Superior de Justicia en este momento en el país está acomodado de lo que digan los gobiernos. Es lo que yo, mi percepción de muchas veces. Y desde el punto de vista ético y médico, híjole, es como si me digan, después de 40 años, Alberto, ahora sabes qué, entra a todo, porque ya estás autorizado a hacer de grado todo lo que te caiga en el ejercicio diario de la profesión privada, ¿no? Yo la verdad que sí, no me impacta, pero digo la verdad que tengo muchos casos de estrés que podemos platicar todo lo que tú quieras sobre la realidad es otra, acá abajo, la disociación familiar, los problemas de la adicción, que hay mucho inseguridad. O sea, esto es un caso más serio de lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Pregunta, me gustaría hacer una observación. Realmente yo creo que los médicos hemos perdido posición social y hemos perdido liderazgo que debemos de tener en todos los ámbitos de la vida, porque realmente nosotros debemos de ser los grandes educadores de estas generaciones, porque realmente la brecha generacional ahorita es aparentemente inmensa, pero si los médicos, o sea, yo creo que los médicos sí debemos retomar un papel como líderes, como educadores,
porque realmente se lo estamos dejando a los maestros y los maestros no pueden enseñarlos a leer, mucho menos a tomar una decisión de vida tan importante como esta. Entonces, ahí yo creo que el impacto que deberíamos de tener en la educación, usualmente siempre decimos que debemos de empezar en los niños. Yo creo que en estas ocasiones debemos de empezar ya con la gente que tenemos cierto grado de preparación para poder impactar en otras profesiones e ir educando a los padres. ¿Por qué? Porque finalmente ahorita estamos viendo que los padres tienen 12 años y obviamente jamás una niña de 12 años va a poder entender la importancia que esto tiene. Entonces, si vamos a querer educar a un niño de una madre de 12 años, pues jamás lo vamos a lograr. Entonces, sí, ahí más bien sería retomar nuestro papel profesional, aliarnos con otras profesiones, educarnos, levantar nuestra voz, hacer como nosotros como médicos colegiados, impactar realmente en la educación de las generaciones que nos están avasallando con su falta de valores que nosotros como adultos, como personas y como médicos hemos permitido. Y sí deberíamos de ir generando espacios para poder impactar realmente. Yo creo que de alguna manera es buscar escuelas, dar pláticas. La doctora tiene su programa de radio, pero todos, aún desde nuestro consultorio, por sencillo que sea, llámese institucional, privado o demás, sí deberíamos buscar tener un impacto sobre la población con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita usted habló de mucho, a mí me interesaba mucho esta plática por el impacto legal. Ni lo sabemos, doctora. O sea, hablamos de que en Chiapas está permitido y muchos sabemos cuál es la situación de los chiapanecos. Nosotros como guanajuatenses tenemos un privilegio de que nuestro estado pues tiene cierto nivel sociocultural económico y aún así estamos en pañales en esto. Entonces, yo creo es darnos a la tarea de empezar de ya, desde nosotros, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares y con otros profesionales para poder ir haciendo cierto impacto. Una pequeña etiqueta. ¿Cuándo empezamos? Bueno, nada más quería preguntar, hubo un caso en Argentina de un médico hace pocos años que no quiso realizar un aborto, ya estaba legalizado el aborto y se lo llevaron a la cárcel con una denuncia y todo. El médico abogó por la objeción de conciencia, pero en ese tramo pues estuvo en la cárcel, hasta que al final determinaron que no era culpable y lo dejaron libre. Entonces la propuesta que estaba en ese momento, no supe si se hizo, que en las clínicas que llegaban mujeres así hubiera, por ejemplo, un médico o personal de salud que él sí estuviera de acuerdo con eso y fuera el que realizara el proceso. Y que los demás, si se querían, abogaban por la objeción de conciencia, si no querían hacerlo o no. Entonces, principalmente para la seguridad también de las mujeres y pudieran tener su derecho. Porque querían obligar a todos los médicos, estuvieran de acuerdo o no, a realizar abortos. Y que si no, iban a la cárcel. Entonces, espero que en México no suceda eso. Y si algún médico lo quiere realizar, pues también está en su derecho. Tanto la mujer como el médico están en su derecho, y si lo decide, pues no tenemos por qué juzgar ni nada, ni a uno ni a otro. Pero sí que no sea generalizado, o sea, el que lo quiera hacer, adelante, que lo haga. La mujer que lo desea hacer también está en su derecho, no podemos coartar esos derechos, tanto del médico como de la mujer. Pero sí ver eso de que si el médico no quiere, no termine en la cárcel como ese médico argentino, que al final salió libre. Pero creo que se tiene que madurar en ese aspecto de ver no tanto lo legal como lo ético. El que lo quiera hacer, que lo haga, y no tenemos por qué juzgar ni al médico ni a la mujer que lo desea hacer, pero que no obliguen a todos los médicos a que lo hagan. De hecho, sí está prevista en la norma y en la ley que dos cosas: tenemos derecho a la objeción de conciencia, salvo que en este momento está suspendido porque no ha habido una opinión en contra. Y segundo, la norma también prevé que el sistema de salud debe contar con médicos no objetores de conciencia. Y creo que podemos más o menos establecer y cobijarnos entre nosotros, en el sentido de no abandonar a las pacientes, no limitar que ejerzan su derecho, porque además es como muy notorio, por ejemplo, que
Entra la paciente en esa condición y la enfermera no la quiere canalizar porque soy objeto de la conciencia. Yo digo, pues canalízala, le vas a sacar al bebé por canalizarla. Tenemos que estar perfectamente instruidos en cuál es nuestra labor, si realmente podemos ser o no objetores de conciencia, porque no todos son objetores de conciencia, está limitado a cierta parte del gremio médico, y el personal de enfermería, pues la verdad es que no está incluido, pero sí se superindignan y es que es una abortona, y las etiquetan y las califican y las juzgan, y después la paciente cae en depresión y se siente culpable, etc. Por eso, acceder a un servicio de estos les proporciona la garantía y el respaldo de que van a tener una vigilancia y un acompañamiento psicológico, porque hay pacientes que ni siquiera están seguros. Van a la terapia, platican con la psicóloga y se dan cuenta que no lo quieren abortar. Entonces, necesita sí madurar en ese tema y tener un respaldo adecuado. Y por supuesto, el sistema de salud, platicar al interior. Bueno, a mí no me importa ponerle a la paciente las tabletas en la mesa y decirles cómo se las va a tomar. No se las voy a poner en vagina, no la voy a forzar a que se las tome, es su decisión. Y perdón, hay algo que se llama libre albedrío. Si ella lo quiere hacer, lo va a hacer, muchachos. Con sí y a pesar de nosotros. Hasta Dios nos da la oportunidad de escoger para acá o para acá. ¿Por qué no le vamos a negar a una paciente un derecho? Tenemos que acompañarlas, tenemos que guiarlas y tenemos que hacer que el ejercicio de su derecho se dé. ¿Cómo? Tenemos que buscar también que nos respeten el nuestro. Y perdón, yo les preguntaría, ¿qué hemos hecho como gremio, como colegio, para ir a pelearnos con los legisladores estatales y decirles, oigan, objeción de conciencia, sí? Los juzgadores y diputados y demás no saben que mencionan las que la X no tienen la menor idea. Qué bueno, qué bueno. Y se supone que somos uno de los estados que tenemos un representante del Congreso como médicos. En teoría sí hay representantes que... Pero no con el objetivo así bien especificado para ello. Ok, si ellos no tienen el objetivo, ¿por qué no ponerlo nosotros sobre la mesa, como gremio? Porque no existe la ecuación entre el poder judicial, el poder legislativo y la sociedad. No, tiene que existir. O sea, Es algo muy interesante. Yo les hago una pregunta de a qué distrito perteneces, ¿verdad? ¿A qué distrito local? Nadie sabe. ¿Quién es tu diputado? claro. Pues sí te dice interesante. Yo nada más quiero hacer un último comentario y ya no voy a tratar de callar. Hace 3 semanas, por alguna razón tuve que ir al centro a una tienda de ropa, de tela, por necesidades de uno de mis hijos que necesitaba buscando la ropa quirúrgica. Y entonces, llego y le digo, señorita, fíjate que ando buscando cabeza de indio, una tela para la cirugía. Necesito eso. Fíjense que no la estamos trabajando. Y se me queda bien con el cubrebocas y me dice así, doctor, lo amo. Ahora sí ando con todo este año. Otra más que caía de la garrita. Es en serio, doctor, no estoy bromeando. Y se me queda viendo y me dice, qué bueno que lo veo. Tenía mucho miedo verlo. ¿Qué pasó? No se acuerda de mí. Dice, hace 24 años que su consultorio y le pedí de favor que me diera medicamento o algo para que abortara. Y usted me dijo que era una tonta y estúpida. ¿Y ahora qué pasó? Le agradezco mucho. El papá del niño me abandonó. Yo no tenía en ese momento idea de lo que venía. Me encontré a un marido petrolero. Me ama. Mi hijo es ingeniero químico. Lo agradezco, lo amo. Más que mi marido. Entonces dije, y si usted viene y me dice esto, le digo, pues yo que metan al bote como el argentino. Y además es algo que manejamos los que tenemos puesta esa camiseta. O sea, finalmente es el Estado te va a obligar, que me obligue, no importa. Doctora, no es válido como médicos, como el caso de Alberto, ahorita una paciente que llega así, declararse incompetente para realizar el procedimiento. Por supuesto. ¿Vale? Por supuesto. Sí. No solo eso, la receta está en internet.
Y las pastillas se venden sueltas en algunas farmacias. Por supuesto. Por supuesto. Yo tengo otra pregunta, más que nada para la mesa directiva. ¿Cuál va a ser la posición de la mesa directiva ante ese problema? Yo se las voy a voltear ahora al revés. Yo hace 20 años que con el Seguro Social, una niña de menos de 17 años que hicieron un aborto muy feo en una clínica, le perforan el colon, yo la tengo que operar de urgencia, le tengo que hacer una colostomía. ¿A quién cree que demandaron? A mí porque me demandaron. ¿A quién cree que defendió el Seguro Social? A mí no me defendió el Seguro Social, yo contratar un licenciado para que me resolviera mi problema. Después de un año se resolvió y gracias a Dios salí bien, pero esa es una papa caliente, no es tan fácil. Porque te comprendo porque en el sentido de que nuestro paciente tiene todos los derechos del mundo a decidir sobre ella, pero este es un tema bien difícil y que debemos tener como colegio médico un lineamiento o por lo menos un comité de ética que nos diga cómo lo vamos a hacer cuando alguno de los que estamos colegiados nos saque esa bronca, porque es una bronca que a cualquiera estamos expuestos, ya sea compañeros de la institución o compañeros del grado privado. Es una verdadera tragedia, Es un año que no van a dormir, un año que no van a poder salir de vacaciones, que van a tener que estar firmando al juzgado. Como si fueras un delincuente. Y al final de cuentas el juez estaba horrorizado porque la niña tenía una colostomía, no sabiendo qué fue lo que le salvó la vida. No tenía ni la menor idea. Y entonces el ama la veía a la niña y decía, no, pues es una tragedia, ¿cómo le puedo hacer que saliera el intestino por ahí? Bueno. Yo se lo explico porque a mí me tocó vivirlo durante un año, una verdadera tragedia, y olvídense las instituciones no nos van a apoyar. Trabajen para la salubridad, para el ISSSTE, para el seguro, para quien trabaje, los de jurídicos se les van a dar la vuelta. Se los digo por experiencia propia. Es otra mala noticia, esos temas siguen sucediendo. Las pacientes siguen llegando con perforaciones de útero por el ganchito de tejer, o bien llegan sépticas premortem a las unidades de salud. Entonces, previendo que eso no sea reiterativo y no suceda, tratando de darle a la paciente un poquito de garantía en el sentido de que si es su deseo, teniendo en mente que lo va a realizar de cualquier manera, es que se desarrolló este lineamiento técnico. La posición que cada uno de nosotros tome es, ya habiendo sido informados, la que ustedes escojan. Y perdón, la fortaleza está justamente en las asociaciones médicas para ir normando y de alguna manera poder tener la defensa en el caso de que no suceda. ¿Me explico? Ya pasó, sucedió, estoy en este problema, ¿quién me va a ayudar? Mi colegio, por supuesto. ¿Sale? y algo sucede en la intervención, no sé, llega una tragedia, que muere la niña o algo así, el médico va a quedar mal. Entonces, la letra dice que solicitud por escrito firmada por la paciente es el único requisito para que accionemos en su favor. A eso voy. es falsificado. Ah, claro. Bueno, ahí está. Como al doctor, que pasa el tiempo mientras el médico está siendo juzgado, etcétera. Claro. Creo que debe de quedar bien firmes eso y tener nosotros un asesoramiento aquí en caso de que fuera ser Por supuesto. que algún abogado, no sé, alguien nos dijera todos esos, poniendo esos ejemplos, pues que a lo mejor eso no va a suceder, pero puede suceder. Puede suceder. Cada vemos demandas, no sabemos. Incluso es bien sencillo. En el contexto, por ejemplo, de que yo le diga, bueno, aquí traigo las pastillas, tómatelas así. Ya no vi, no oigo, no quiero saber nada. No va a suceder, no es el caso, pero suponiendo. Imagínense que hace una reacción al misoprostol, porque además las hemos visto también, así severas, anafilácticas, literal, inherentes a la idiosincrasia del paciente y así.
¿quién es responsable? ¿O quién va a sacar la cara por nosotros? Entonces, el tema queda sobre la mesa. Hay muchos puntos por debatir, hay muchas dudas por resolver, pero lo tienen que saber, lo tenemos que saber para tratar de visualizar qué haríamos en ese caso. Un último comentario, yo creo que no sé si esa herramienta ya en los consultorios, en las clínicas privadas, sociales, el consentimiento informado, donde los pacientes piden, pero debe de venir muy específico, con todo lo que dice la ley y los reglamentos. Ya firmando el consentimiento informado, porque puede pasar un accidente quirúrgico, aquí está, y esa va con un testigo de preferencia. Así es. Aunque sea menor de edad, y si no la acompaña nadie, cuando menos la enfermera o la secretaria, que sea, tiene que firmar, y se vale el consentimiento informal. Así es. ¿Y si el papá no quiere firmar o el individuo y ella sí, qué se hace? ¿El papá de quién? Bueno, la chica quiere abortar, pero el papá, bueno, pues que muchas veces se casa, pero no quiere firmar, no quiere apoyar ese aborto. Ahí que ¿La pareja de la persona que quiere abortar? Es una muy buena pregunta. No tiene derecho sobre la mamá. pues bueno, que muchas veces, por ejemplo, con las OTB, no operan a una mujer, sino firma el esposo. Entonces tú estás hablando sobre el derecho de la mujer, pero ¿por qué carga responsabilidad y le dan el derecho al hombre? Es muy frecuente en los hospitales eso, ¿eh? Ya no está vigente. Ya no está vigente. Más bien como que son las mujeres las que siguen buscando, "Ay, es que firme mi marido", o díganle a mi marido, o pregúntenle a mi marido, pero en general con que firme la paciente, por ejemplo en el caso específico de las UTBs, es suficiente. Y acá también, el sujeto de tutela es la mamá, perdón, la que ejerce la tutela sobre el feto es la mamá. El papá no, aunque sea el 50% en materia de género. Yo tengo dos preguntas con respecto a la presentación. Mencionaba en una diapositiva que la obligación correspondía a los servicios estatales de las 32 entidades. Entonces, en el ámbito privado, ¿también sería una recomendación canalizar al servicio público estas situaciones? Ese sería un super batazo de hit. Sí, pero... Claro, lo que sí es entendí. opción. Sí es opción. Ok. La otra duda menciona de los 12 años a los 59. Si son menores de 12 años, también aplica, se extiende lo que menciona esos lineamientos. Sí, solo que el tema de la edad es acerca de la incapacidad. Legalmente así se menciona. Una menor de 12 años es incapaz de conducirse en sus relaciones sexuales y el delito totalmente cambia. ¿Es algo lo de perjurio? Es violación. Y tiene diferentes categorizaciones, diferentes términos. En el estado de Guanajuato no hay consentimiento para hacer un aborto Ya está autorizado por ley. El aborto está despenalizado a nivel federal. Sí, pero en el estado de Guanajuato, si tú haces un aborto, ¿cómo se llama? Te meten al aborto. No, en realidad. Estado es ultraderecha. Pero finalmente las designaciones federales, y eso que hablábamos de las jerarquías, tiene peso y tiene razón, o sea, finalmente... Ahí en el materia infantil llegan pacientes y dicen, quiero abortar. Absolutamente. ¿Se llama? ¿Todos los días? No todos los días, pero sí. Y se llama así, Servicio de Aborto Seguro. Por supuesto. Sí, pero no es que un código estatal esté por encima de la federación, o de un lineamiento incluso, o de una ley. Así es.
Bueno, como colegio, les comento, me voy a informar un poquito más en cuestión de ámbito legal. Esperemos tener aquí alguien que nos asesore, porque como ustedes vieron, esto, aparte de que es cosa legal, también pues, nos involucra a nosotros en nuestra conciencia, en qué vamos a hacer. Como persona que soy servidor público, tengo muy claros mis lineamientos. Dice que tengo que seguir las normativas, las leyes. Si en mi caso llega en el centro de salud una paciente, hasta donde están mis posibilidades, yo la voy a tener que guiar, así la tenga que guiar hasta el materno, y en ese momento apoyarla para que logre ejercer su derecho. A lo mejor yo no le voy a dar las pastillas, no me corresponde como primer nivel. Va a llegar un momento en que a mí me van a dar las pastillas y en ese momento voy a tener que iniciar el tratamiento, pero hasta ese momento es, pues como servidora pública, tal vez como médico en mi consultorio, yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo no lo puedo, no estoy, como dijo el doctor, a lo mejor ni siquiera estoy capacitada para darte un seguimiento aquí, te voy a mandar a una institución donde te puedan dar todo tu seguimiento. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Doctora, no me queda más que darle un pequeño presente de nuestro colegio y entregarle un reconocimiento a la doctora Alma Patricia Jacobo Chávez, por su participación.